Muy bien, comenzamos en el programa La Noche con nuestros invitados. Saludo a Philippe Bolland, él es estratega de seguridad informática, es politólogo también y lo hemos invitado para que nos entregue esa perspectiva política de la representación que tiene esta eventual ciberguerra que clandestinamente estaría enfrentando a los Estados Unidos con China. Philippe, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches. Muy bien, conectamos hasta ahora también en Quito, Ecuador, con Dimitri Vetuzda. Él es también experto en seguridad informática. Ha sido uno de los rusos que ha investigado este tema en América Latina y lo hemos invitado porque también es una de las voces más autorizadas para explicarnos el grado de tensión que enfrentan los Estados Unidos y China en este momento como consecuencia de esta eventual ciberguerra. Dimitri, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Philippe, comienzo con usted. Quisiera que le explicara a nuestros televidentes en América Latina si en este momento podemos asegurar que estamos en una ciberguerra clandestina. Estados Unidos y China, dos potencias, dos países que luchan por ser la primera potencia del siglo XXI, ¿están enfrentados en Internet? Bueno, en este momento es una pelea de David contra Goliat, porque Estados Unidos es el país justamente que está más preparado para esta guerra. Lo sabemos, es decir, toda la geolocalización es a través justamente de satélites americanos. Ellos tienen todas las grandes compañías de Internet. Se sabe que Estados Unidos ya hizo ataque en otros países. Se está averiguando en este momento si en Irán, justamente para parar las centrales nucleares. Entonces el proyecto que le llamaban ellos Olympic Gate, el Palacio de Gobierno en Francia fue hackeado y todo comprueba en este momento que fue directamente el gobierno de Estados Unidos. Entonces obviamente si mostramos esas dos potencias, en este momento Estados Unidos y China se están autoataqueando. El informe lo que le releva es que hubo un ataque chino, pero más que un ataque, esos virus se quedaron más de 5 meses en las máquinas. Es decir que hay muchas empresas que no están preparadas justamente y dejan su información libre de acceso a muchas personas. Philippe, pero esto parece como de película. Muchos televidentes se preguntarán hasta ahora que están siguiendo el programa La Noche en América Latina. Es muy asociado a una guerra que no tiene balas, una guerra que pero el escenario es virtual. De toda la vida, recordamos, en esta semana lo que está de moda son las Malvinas. Y recordamos durante las Malvinas que habían unos misiles que eran Sol-Air, franceses, Exocet. Y esos misiles solamente uno tocó un barco. ¿Por qué? Porque justamente el gobierno inglés logró hackear esos misiles para que no llegaran. Entonces la guerra cibernética desde las Malvinas, primera temporada, hubo. Y sabemos en este momento cuando hay que hacer un bombardeo, lo vemos desde la Casa Blanca, ahora se hace ataques con aviones no tripulados, los drones. Y los drones totalmente manejados por informática. Entonces la guerra informática ya hace años. Muchos gobiernos están hablando de esto poco a poco. El gobierno francés empezó en 2008 justamente a decir hay que montar, pero ya había una empresa como Thales, tiene más de 1.500 ingenieros, hackeadores, que están listos justamente para contraatacar en caso de ataque. Vamos a Ecuador, a Quito, Ecuador. Dimitri, le transmito la misma pregunta que le hacía a Philippe. ¿Cree usted que en este momento estamos en una guerra fría entre Estados Unidos y China? ¿Una guerra fría en el campo informático, una ciberguerra, como lo ha puesto de manifiesto este informe que acabamos de presentar en el programa La Noche? No, realmente no lo creo. Lo que estamos viendo es un intercambio de los ataques, es como lanzarse los puñetes, pero todavía como guerra tal no existe. Existen actos de sabotaje, de espionaje y hasta a veces de destrucción de algunos objetos, pero no hemos llegado felizmente aún a una guerra, porque de ser así, esta guerra de hecho ya no sería cibernética, sino ciber sería uno de los medios utilizados donde también habría presencia de los ataques físicos convencionales que sabemos que existen, como la destrucción por los misiles, aviones, submarinos, tanques. Dimitri, pero en el momento en el que el mismo presidente Barack Obama prácticamente llama la atención del Congreso, llama la atención de la opinión pública y pone este tema en la agenda pública y pues bueno, luego de que lo hiciera el secretario de Defensa León Panetta, que también afirmó que prácticamente este podría ser un nuevo Pearl Harbor para los Estados Unidos, ¿cree usted que el asunto está como tan tranquilo como usted lo plantea o si existen unas alarmas encendidas en los Estados Unidos que les indican que lo dicho en ese informe frente a lo que eventualmente estaría haciendo el ejército chino, sería cierto? Bueno, realmente el tema no está tranquilo, de hecho se ha ido demasiado lejos y lo que yo pienso es que si no se toman medidas drásticas, eso sí puede llegar a una ciberguerra acompañada de una guerra clásica convencional.
Al parecer lo que se está tratando de hacer ahora es correcto, de tratar de manejar ciertos estándares, controles del uso de las armas cibernéticas y hasta tal vez pactos que podrían limitar dicha actividad. Sin embargo, esto ya se ha ido muy lejos. De hecho, pienso que como tal una solución ya no puede haber. Philippe, ¿estamos o no entonces ante una guerra? Nos plantea Sí, nuestro invitado en Ecuador. es como la Guerra Fría, es decir, que no hay intercambios de balas, pero sí es una guerra ambos saben que económica. está esa tensión. Hay una tensión, hay un ataque de todas maneras al nivel empresarial, ya se ha demostrado. Obama reunió todos los grandes empresarios justamente para hablar de esto. Yo creo que el anuncio actualmente era para dos cosas. Uno, para sacarle más presupuesto al Congreso, mostrando que necesitamos plata para esto. Segundo, para empezar a capacitar a los empresarios, porque se sabe que más o menos unos 40% de las empresas ya tienen sistemas de protección de la información y las otras no. Entonces, es un llamado para hacer una gran campaña justamente para que la gente empiece a proteger sus datos. Pero es como la Guerra Fría, es decir, que guerra económica hay infiltración, hay robo de patentes, por instante no hay destabilización justamente de la economía, podrían paralizar bancos. Lo vimos, Rusia hubo un ataque, pero con Estonia hace unos años, donde paralizaron totalmente la economía, que sean los servicios internet, el servicio de salud, hasta los servicios bancarios. Entonces fue una guerra con más de 1 millón de computadores. Entonces lo están utilizando. Para mí es una guerra. No hay muertos, no hay balas, pero justamente hay ataques informáticos. Y la guerra, si continuamos, hay guerra justamente en este momento en los drones. Hay unos hackers que logran controlar los drones. Entonces unos aviones no tripulados pueden ser controlados justamente por grupos terroristas. Philippe, nosotros lo hemos invitado pues, al programa porque usted cumple con esos dos conocimientos, ¿no? Por un lado la parte tecnológica y por otra parte usted es politólogo. Usted hace una analogía con la Guerra Fría que en algún momento, pues históricamente, enfrentó a los Estados Unidos con Rusia, ¿sí? Pero en este caso, ¿usted cree que Estados Unidos tiene esa libertad para enfrentarse en una Guerra Fría con China, teniendo en cuenta que uno de sus principales intereses es mantener esos lazos comerciales con una de las economías más fuertes de todo el mundo? Obviamente, es decir, que por eso que no van a entrar en conflicto directo, era un llamado a la atención en este momento, es decir, que no hubo cero de embajada, no hubo justamente... Entonces, en este momento estamos mostrando, mira, ya vimos esto, desde 2006 ya sabemos que nos está atacando, ya estamos informados. Pero yo diría más bien una información para el pueblo americano que contra China. Porque de todas maneras ya es un juego de dupes. Todo el mundo sabe, Francia ya tiene virus para atacar a otros países también. Entonces son varios países que ya se están preparando. ¿Y son virus legales? Es decir, que es como un arma nuclear. ¿Es legal o no es legal? Francia tiene arma nuclear y tiene virus informáticos. Y en este momento, en el 2008, en el informe del libro blanco de la ciberdefensa, decía tenemos que preparar armas electrónicas. ¿Y qué son esas armas electrónicas? Son virus informáticos, caballos de Troya, justamente en caso de, para poder mandar. Pero la están utilizando en Mali, justamente durante la guerra que hay en este momento, está utilizando la informática y está utilizando para paralizar agua, paralizar electricidad, y entonces para poder, ¿cómo se llama?, calmar a los rebeldes.